Vamos a comenzar con un vídeo, ¿vale? Entonces, quiero que estéis atentos y atentas a lo que intenta decir. Es una animación, es una canción animada, porque nos va a servir, junto con el texto, para ir desarrollando el tema de hoy. Yeah, bad, right. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? I'm just following my destiny. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad can I possibly be? Well, there's a principle in nature that almost every creature knows, called survival of the fittest. And check it, this is how it goes. The animal that wins gotta scratch and fight and claw and bite and punch. And the animal that doesn't, well, the animal that doesn't winds up someone else's la 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 lunch. I'm just saying, how bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? I'm just following my destiny. How bad can I be? I'm just doing what comes naturally. How bad can I be? How bad can I possibly be? There's a principle in business that everybody knows is sound. It says the people with the money make this ever-loving world go round. So I'm bigger in my company, I'm bigger in my factory, I'm bigger in my corporate sign. Everybody out there, you take care of yours, and me, I'll take care of mine, 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 mine. Shake that bottom line. Let me hear you say smogulous smoke. Schlappity schlap. Complain all you want, it's never, ever, ever, ever gonna stop. Come on, how bad can it possibly be? How bad can I be? I'm just building the economy. How bad can I be? Just look at me petting this puppy. How bad can I be? A portion of proceeds goes to charity. How bad can I be? How bad could I possibly be? Let's see. All the customers are buying, and the money's multiplying, and the PR people are lying, and the lawyers are denying. Who cares if a few trees are dying? This is also gratifying. How bad can this possibly be? ¡Wow! Bueno, esta animación, esta reanimación, esta canción, resume muy bien uno de los aspectos que vamos a hablar hoy, y es el denominado individualismo posesivo, que es el cáncer que recorre y corroe las democracias. Ahora que se habla de la crisis de la democracia, ya veremos cómo este es uno de los elementos que más lo han dañado. Pero bueno, hoy vamos a hablar también de otra cara. Vamos a hablar de esta y vamos a hablar de otra. Y es lo que nos enseña la historia de Zaqueo, de alguien que pasa de ser un individualista posesivo a ser alguien muy diferente. Por lo tanto, hay esperanza también para esta situación. Hoy vamos a tratar de una historia que podemos resumir con un título, que sería esta: Zaqueo, o cómo las personas son más importantes que el dinero, o también, si queréis, o cómo las personas son más importantes que las cosas. ¿Vale? Y esta es una historia que habla de muchas cosas. Habla de un encuentro, de expectativas sociales que se superan, del resultado de mirar de una forma diferente, y algo muy importante que me gustaría que quedara muy claro al final, a ver si lo consigo. Si no lo consigo es porque he fracasado hoy. Y es que entendamos qué significa esto del pasar de la cultura de la culpa
a la cultura de la responsabilidad. Que es lo que nos enseña Zaqueo, por otra parte. Bien, el texto de Lucas 19, 1 al 10, lo conocemos bien, pero podemos leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la Biblia, sobre todo se ve en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, hay unas tipologías de individuos e individuas que son muy denostadas. Es decir, se ven como algo peligroso, como algo negativo, como algo a evitar. Y son 4. Son estas 4. El avaro, el vago, el mentiroso y el violento. Es decir, de todo lo malos que podemos ser los hombres y mujeres, y podemos ser muchas cosas, hay estas 4 que son intolerables para la literatura sapiencial del Antiguo Testamento y para el Nuevo. Recordáis las cartas de Pablo, ¿no? Cuando dice se mete con toda esa tipología de gente. Tanto es así que puede ser que haya otro tipo de personas, los pesados. ¿Pueden dinamitar una convivencia? Sí, pero fíjate, no están en esta tipología. Uno puede ser muy pesado, pero no dinamita lo que son las relaciones humanas. Porque si os dais cuenta, ¿qué es lo que comparten todos estos? Comparten su capacidad de romper las relaciones humanas, de hacer daño al otro. ¿Os dais cuenta? Todas ellas hacen daño a sí mismo, pero sobre todo al prójimo. Porque esta es una máxima ética en la Biblia. Cuando nos preguntamos qué es lo bueno hacer y qué es lo malo hacer. Y a veces recurrimos a normas y tal. No, si está muy claro en la Biblia. Lo que no hay que hacer nunca es hacer daño al otro. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso estas 4 tipologías, que son potencialmente muy dañinas para las relaciones, son denostadas en la Biblia. Tú puedes dar muchas ofrendas, pero si eres un mentiroso o una mentirosa, no funciona. Tú puedes apoyar la obra, o predicar mucho, o venir aquí a la iglesia todos los días y fiestas de guardar, pero si eres avaro, o violento, o vago, estás quebrando la ética que hay en la Biblia. Falta de sensibilidad por el prójimo y dinamitan las relaciones humanas. Hay un dicho de Séneca: el pobre carece de muchas cosas, el avaro carece de todo. Y ahí he puesto un personaje bien conocido, que es el avaro, iba a decir posmoderno, mediático, que tenemos con los Simpson, ¿no? El señor Burns. El señor Burns es dueño de una central nuclear que contamina todo Springfield, pero le da igual. Lo importante es ganar y ganar y ganar dinero. Y, claro, carece de todo el hombre, porque siempre está queriendo satisfacer una necesidad que nunca satisface, en realidad. ¿Sabéis quién es este? Y diréis, Michael Douglas. Digo, no, me refiero al personaje. ¿Recordáis esta película?
Algunos ya en sí la han visto. Es una película de los años 80, y no solamente por la forma de vestir, esa es una típica forma de vestir de los años 80, sino porque es Gordon Gekko. El personaje se llama Gordon Gekko, es la película de Oliver Stone, titulada Wall Street. Y Gordon Gekko es un personaje típico de nuestra época, en la cual hemos pasado del capitalismo formal al capitalismo financiero, basado en la especulación, que hace tanto daño a las economías. Este señor tiene multitud de frases. De hecho, hay incluso libros, textos publicados con las frases de Gordon Gekko, que son como refranes que usa la gente que quiere ser como él, como este personaje. Yo os voy a dejar dos, hay un montón, podéis buscarlas. Yo no creo la riqueza, yo la poseo. Esto dice Gordon Gekko en la película. Yo no creo la riqueza, yo la poseo. Y otra terrible es, la codicia es buena. Y estos son nuevos mandamientos para cierto tipo de gente que quiere emular y llegar a ser como él, ¿no? No necesariamente gente rica con poder, sino gente incluso pobre que quiere llegar a esos niveles y que no les importa pisotear a todos los demás con tal de llegar allí. El individualismo posesivo, del cual hemos hablado al principio, con esa animación cantada que hemos proyectado, se caracteriza por varias cosas. Ya me centro. Se caracteriza por varias cosas. Uno, tener la avaricia como un valor. Nunca están contentos con lo que tienen. Más. Más dinero, más sexo, más opresión, más mentira. Si os dais cuenta, Gordon Gekko es así. Segundo, lo importante no es ser, sino tener. Por tanto, ¿cómo evalúo yo a la gente con la que me relaciono? Por lo que tiene, no por lo que es. Si no tienes, no vales. Tercero, la posesión material como estatus. ¿Quién tiene más estatus? Aquellos que tienen más posesiones materiales. Y cuarto, la cosificación de las personas como estrategia. ¿Cómo esta gente puede levantarse cada mañana, mirarse al espejo y no avergonzarse de lo que hacen? Porque degradan a las personas a nivel de la cosa, de mercancía que se puede vender, intercambiar, presionar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo que hacen es desnudar de rostro humano a la gente para tratarles como números. El individualismo posesivo. Este concepto, no sé si lo habéis oído alguna vez, individualismo posesivo, es un concepto acuñado, en realidad, en la academia, en las universidades. Es un concepto que se usa en sociología y trabaja todos estos temas. Hubo dos académicos centroeuropeos, Offe y Preu, que publicaron un artículo en los años, creo que fueron 80, 90, acerca de el individualismo posesivo y decían que era un cáncer para las democracias europeas. Es curioso que cuando se funda la Unión Europea bajo unos ideales de libertad, de los derechos humanos y tal, se dan cuenta de que para que algo permanezca unido tiene que compartir unos valores. No vale con la regulación, no vale con la política, no vale con la economía, y la Unión Europea es un buen ejemplo, no vale con la economía, hace falta compartir unos valores. Y el gran reto de la Unión Europea ha sido intentar tener esos valores compartidos. Algunos de ellos provienen justamente de su herencia cristiana, otros de diversas conquistas, por decirlo así, sociales que ha hecho Europa a lo largo de los siglos. Pero Offe y Preu decían que el individualismo posesivo era el cáncer que consumía la democracia europea. Y, de alguna manera, anticipaban, ya en estos años,
la situación que estamos viviendo hoy. Porque esta forma de ser es el antivalor. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, Zaqueo era un publicano, y esto ya da varias pistas importantes. Zaqueo era un publicano, los publicanos eran recaudadores de impuestos, pero no a la manera, digamos, actual. Los publicanos eran la gente que recaudaba impuestos para el Imperio Romano, pero no tenían sueldo. Es decir, el Imperio Romano no les pagaba nada, no eran funcionarios del Imperio Romano. Entonces ellos tienen que sacarse un margen. Entonces, si ve que cobrar 100 denarios de impuestos, pues cobraban 120 y se quedaban con 20 denarios por cada 100. El Imperio Romano lo sabía. Pero bueno, como él recaudaba 100, no pasaba nada. De alguna forma decía, bueno, que sigan así. ¿Qué es lo que pasaba con esta gente? Que como no había un límite legal a lo que podían pedir, oprimían al pueblo muchísimo, con el objeto de obtener el mayor dinero posible. El pueblo se empobrecía y ellos se enriquecían. Claro, ¿qué sucedía con ellos? Que el pueblo los odiaba a muerte. No podían apedrearles porque si no, el Imperio Romano les castigaba, pero si hubieran podido, porque les esquimaban el dinero. Y, además, lo que pasaba es que ellos conformaban una isla, a veces no querida, Como tenían tan poco aprecio por ellos, desmarginaban socialmente como a las prostitutas. Dentro de la jerarquía social, los publicanos y las prostitutas estaban en el mismo nivel. Estaban tan mal vistos porque, primero, estaban colaborando con el ejército romano, un ejército de ocupación para los judíos, y segundo, encima se llevaban el dinero. ¿Qué es lo que sucedía? Ningún publicano podía aspirar a tener una vida normal. Me lo voy a repetir. Ningún publicano podía aspirar a tener una vida normal. No podían aspirar a casarse. Nadie los iba a casar. No podían tener relaciones más allá de su círculo. ¿Con quién se relacionaban los publicanos? Pues con los marginados de los marginados, con otros como ellos o con las prostitutas. Y estaban en un círculo cerrado del cual no podían salir. Una vez que entrabas, te quedabas ahí. Podían tener muchísimo dinero, podían tener muchísimas posesiones materiales y, sin embargo, ser más pobres que las ratas. Zaqueo, por tanto, era alguien aislado, práctico, utilitarista, como todos los publicanos, como Mateo, al cual llamó Jesús también. Y en este sentido podemos decir esto: soy un pobre de espíritu. Por eso cuando Jesús empieza a predicar, diciendo que los pobres en espíritu, los marginados, aquellos que no cuentan, contaban para Dios, y que encima estaban delante de los fariseos y de otros tipos de individuos que había en aquella sociedad, Zaqueo no pudo por menos que pensar, ¿y este? Más es un hombre que predica de una forma diferente, hace señales, la gente le escucha, yo tengo que conocerlo. Posiblemente Zaqueo le conocía a Jesús de oídas, pero nunca lo había visto. Y por tanto lo que intenta es verlo, pero es pequeño. ¿Os imagináis la situación, no? Hay una multitud, Zaqueo intenta ver a Jesús y, bueno, evidentemente no le iban a facilitar la situación. Y no puede verlo. Y Zaqueo dice, a ver, que yo me saco mucho las castañas del fuego. Corre por delante, porque Jesús estaría andando probablemente seguido de una multitud, se sube a un árbol sicómoro, los sicómoros son árboles muy grandes, muy frondosos, y allí espera que pase Jesús. Y sucede algo que no espera. Él esperaba, bueno, voy a verle de cerca, a ver cómo es, pasará de largo, yo seguiré con mi vida. Y resulta que Jesús se para y le mira. Y le dice algo tremendo.
que nos puede parecer obvio a nosotros, pero que en aquella sociedad no era nada obvio. Le dice Jesús, es necesario que pose yo en tu casa. ¿Esto qué significaba? Para el pueblo un escándalo. Que un rabí, tenido por santo, por puro, dijera que voy a dormir en tu casa, significa que comulgaba con la persona que estaba en esa casa, que mantenía una relación de respeto con él. A este hombre que no le respeta a nadie y que no quiere respetarlo a nadie, Jesús dice que yo le respeto y estoy en su casa. Fijaros también otro detalle interesante. ¿Sabéis qué significa Zaqueo? Ya sabéis que todos los judíos, cuando ponían nombre a sus hijos, ese nombre significaba algo. Y ese nombre no era casual. O sea, uno no le ponía a su hijo cualquier nombre como hacemos ahora. Es un nombre que nos suene bien, ¿verdad? ¿Nos suena bien el nombre? Se lo ponemos. Y no nos preocupamos de lo que significa o deja de significar. Incluso hay nombres que no significan nada, que simplemente son onomatopeyas, sin más. Pero en los tiempos de Jesús, cuando se ponía nombre a un hijo o una hija, se cuidaba mucho qué nombre se ponía, porque expresaban las expectativas que tenían los padres sobre él o sobre ella. Y Zaqueo significa puro, justo. ¿Os podéis imaginar lo que sería para Zaqueo saber cada vez que lo nombraban que habría frustrado las expectativas de sus padres? Que él no era como ellos deseaban. Que él había frustrado los grandes o pequeños planes que tuvieran para él. Cada vez que nombraban a Zaqueo, parecía un chiste o una mentira trágica, o ambas cosas. ¿Sabéis lo que es vivir con eso? Día tras día, con la sensación de que, como dice la expresión, he errado el blanco, me he equivocado, de forma brutal, y lo peor, no puedo salir. Porque estoy metido en un círculo vicioso en el cual la sociedad me ha metido encajonado. Y aunque quisiera salir, no puedo. Aunque quisiera ser puro y justo, no puedo. Además, ya sabéis que en los tiempos de Jesús identificaban pureza y santidad, que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero en tiempos de Jesús lo veían igual. De tal manera que si uno cometía algún acto impuro en el sentido ritual, se consideraba un pecador, independientemente de que fueras una buenísima persona. Es contra lo que Jesús se revela en el Evangelio. Muchas veces, cuando él mismo bordea o incluso subvierte algunas normas que había entonces. Por eso decían de Jesús que era borracho, que si era esto, que si era lo otro, lo demás allá, ¿no? Eso dice el Evangelio. Entonces, fijaros, las expectativas sociales, las expectativas que están alrededor de ti, son una presión, ¿verdad? Para Zaqueo, seguro que también. Cuando Jesús le mira, no le da un discurso a Zaqueo, no le predica a Zaqueo. No le dice, mira Zaqueo, te voy a decir 4 cosas bien claras. Primero, tú te llamas justo y puro y no eres nada de eso. Aquí esto tenemos que arreglarlo. No le da una justificación sobre esto o por lo otro. No le dice cuál es la causa de que él esté allí. Simplemente le mira. Porque detrás de esa mirada hay algo muy importante. Y es que Jesús siempre está obsesionado con reconectar las relaciones. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué Jesús toca a un leproso? ¿Por qué Jesús sana a los enfermos? Porque en aquel tiempo unos y otros no contaban para la sociedad. Eran marginados sociales. ¿Por qué Jesús está con mujeres? En aquel tiempo, si tú estabas con una mujer conversando, eso no podía ser.
Jesús lo que hace constantemente es mirar de otra manera. Mirar de otra manera. Percibir el mundo de otra manera. Porque no se puede cambiar el mundo si antes no cambias tu percepción acerca de él. Jesús, pues, se obsesiona constantemente con reconectar las relaciones. Luego hablaremos de esto un poquito más. Y fijaros la respuesta de Zaqueo. Toma las llaves de mi casa. Entra. Nadie ha querido entrar. En la vida nadie ha querido entrar. Toma las llaves de mi casa. Podemos preguntarnos, ¿le decimos esto nosotros a Jesús? Toma las llaves de mi casa. Toma las llaves de mi corazón. O no, quédate fuera. Desde fuera predícame. Desde fuera dime lo que quieras. Desde fuera dame los ánimos, el poder, todo, la esperanza que necesito. Pero no entres en mi casa. En mi casa mando yo. Mi casa es mi rincón. Por tanto, háblame desde fuera. No entres dentro. Y este es un gran reto. Dar las llaves de nuestra casa a Jesús para que entre y vea lo que hay, aunque ya lo sabe, pero que Él vea lo que hay, que nos lo muestre. Es un ejercicio de autorreflexión que no es fácil hacer. Porque no es fácil reconocer a veces las cosas que no hemos hecho bien. No es fácil reconocer que a veces nos distanciamos del Señor y de los que nos rodean. No es fácil reconocer que a veces actuamos como esas 4 tipologías. Ay, gracias a Dios no todo a la vez, pero de vez en cuando somos un poco eso, ¿eh? ¿O no? En el trabajo, en casa, con la gente que conocemos, intentamos mantener una apariencia noble, pero damos las llaves de nuestra casa a Jesús para que entre, porque hay una cosa muy, muy clara. Jesús no va a entrar en tu casa si tú no quieres. Tú puedes escoger y decir que el Señor me hable desde fuera. Lo importante es que te hable desde dentro. Y los demás. Jesús mira a Zaqueo de una manera diferente. Zaqueo mira a Jesús de una manera diferente. No se esperaba eso. Por eso le abre su casa. ¿Y los demás? Los demás siguen en lo mismo. Oh, terrible. ¿Cómo puede ser que este rabí, que habla tan bien, que hace milagros, que nos trae esperanza, pose con este pecador? ¿Cómo es posible que nuestro Señor nos rompa los esquemas? Lo curioso es que Jesús siempre hace eso, romper los esquemas preconcebidos. Sobre todo cuando esos esquemas degradan a la gente. Los demás, pues, murmuran en contra de Jesús, en contra de Zaqueo. Zaqueo no tiene derecho a ser liberado. ¿Os dais cuenta cuando Jesús dice al final, ese también es de Abraham, de la tribu de Abraham? Porque la sociedad consideraba que los publicanos no tenían derecho a ser de la tribu de Abraham. Jesús dice, no, él también es. Él es como uno de vosotros. Tiene los mismos derechos que vosotros. El cambio de Zaqueo. Como hemos comentado, Zaqueo era rico, lo dice el texto. Muy rico, lo dice el texto. Y sin embargo era muy pobre. Que podemos deducir del texto. Y Zaqueo cambia todo eso, toda esa riqueza que tenía, toda esa soledad impuesta que tenía, porque no es lo mismo una soledad que uno escoge o una soledad impuesta, por 3 cosas. Vemos en Zaqueo que reconecta. Segundo, que es recíproco. ¿Os dais cuenta? Cuando él se da cuenta de que Jesús le ha aceptado, él también acepta a los demás. Y quiere, de alguna forma, compensar el daño que ha hecho. Y esto es uno de los signos más claros del arrepentimiento. ¿Cuándo hay arrepentimiento de una persona? Cuando quiere compensar el daño que ha hecho. No cuando dice, pelillos en la mar. No, cuando quiere compensar el daño que ha hecho. Y en tercer lugar,
algo que obtiene Zaqueo es dignidad. Esto es algo muy importante. Si no somos dignos, si no nos percibimos como dignos, no somos nada. Si no tratamos a los demás con dignidad, no son nada para nosotros. La verdadera riqueza no está en la cantidad de cosas materiales o dinero que uno tenga, sino en la calidad. Y fíjate que no digo la cantidad, digo la calidad de nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con lo creado. Y fíjate que uso la palabra prójimo, porque podría haber usado la palabra con los demás. Y hay gente que igual somos fantásticos diciendo, es que yo amo al mundo entero. Yo amo a los esquimales. Doy lo que haga falta por ellos. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que realmente importa es cómo te tratas y cómo te tratas, es decir, con tu prójimo. Y tu prójimo, ya sabéis que la palabra prójimo significa los que están cerca, los que tienes a tu lado. Eso es muy importante, reconectar la relación. Es muy fácil decir, yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría más allá. No. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, ¿os acordáis? Los de mi edad, Paco, fui yo. Los de mi edad, que cuando éramos pequeñitos, ¿te acuerdas tú del Domun? Domun era que había un domingo al año en el que había que dar dinero para las misiones que estaban allí a lo lejos, a miles de kilómetros. ¿Os acordáis del Domun? Sí, claro, los de mi generación. Entonces, bueno, pues sí, ayudabas a los que estaban a miles de kilómetros y a los que están cerca. Ahora, esos que estaban a miles de kilómetros están cerca, son nuestro prójimo. ¿Me entendéis? Y quiero finalizar con la conclusión, a ver si llegamos a buen puerto. De la cultura de la culpa a la cultura de la responsabilidad. Yo creo que aquí está una de las claves, lo voy a repetir, una de las claves más importantes para comprender lo que es el Evangelio, lo que es la buena nueva, lo que es el Shalom, lo que es el reino de Dios, todo lo que conlleva. Y es la siguiente, mirad, los seres humanos, curiosamente, da igual la cultura a la que pertenezcamos, da igual. Eso es algo que va con nosotros. Tenemos la tendencia a echar la culpa, o a echarnos la culpa. ¿Pasa algo? Hay que buscar a alguien culpable, que no sea yo. Pero hay que buscar a alguien culpable. Y hay gente que lo pasa muy mal toda su vida porque se echa la culpa de cosas que igual no tienen nada que ver, pero se siente culpable. La cultura de la culpa ha sido muy explotada por mucha gente, porque, ¿sabéis? La culpa es como... Es una energía muy potente, Te hunde en la miseria, pero hace que hagas lo que sea. ¿Cuánta gente por el miedo a la culpa ha hecho cosas terribles? Y no me estoy refiriendo a las penitencias, ¿vale? Que también son terribles algunas de ellas. Sino sobre todo cuando alguien explota la culpa del otro para que haga algo, ¿no? Me debes esto. Lo curioso del Evangelio, se nos dice, y Lutero lo entendió ahí en Wittenberg, una vez se le hizo la luz, el Espíritu Santo le alumbró para entender que la culpa fue algo que Jesús llevó. No estamos bajo el dominio de la culpa. Somos pecadores. Hemos hecho muchas cosas mal. Merecemos muchas cosas.
Y sin embargo, gracias a Jesús, no nos la van a imputar. Y hay gente que ha entendido esto como, da igual. Voy a pecar, total, siempre habrá esperanza. No es así. Porque si os dais cuenta, Jesús siempre apela a la responsabilidad. No eres culpable, pero debes hacerte responsable. ¿En qué se ve eso? En tu tendencia, en tu elección por compensar el daño que hemos hecho. ¿Me entendéis la diferencia? La cultura de la culpa se basa en que uno padece. La cultura de la responsabilidad se basa en que uno hace, actúa. ¿Me entendéis? La cultura de la culpa se basa en castigar. La cultura de la responsabilidad se basa en liberar, en hacer cosas, en liberarme a mí, liberar a otros. Mirad, Zaqueo, Pedro, Santiago y Juan, Mateo, vivían en una sociedad de la culpa. Eso se ve muy bien en los evangelios. Una sociedad que castigaba, que además vinculaba pureza con santidad. Tenía un totum revolutum ahí, de tal manera que había mucho sufrimiento social. Había mucha gente injustamente tratada. Que tú cayeras en la lepra y por eso dijeran que eras pecador. ¿Recordáis el suceso del ciego? Señor, este ciego, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Para que esté así. Esa es la idea que se tenía. Terrible, culpabilizante a tope. Jesús dice, no, ni este ni sus padres ha pecado, sino que está así para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en él. Esa es la visión. Esa es la liberación. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo. Por tanto, cuando Jesús llega, nos permite elevarnos por encima de estas cosas y aspirar a otra cosa, diferente. Y quisiera finalizar pues con el último versículo del texto, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿para qué ha venido? Para culpabilizar, para castigar. No, ha venido para liberar. Ha venido para que podamos sacudirnos todo eso, salir del ciclo vicioso en el que hayamos podido entrar, decir, somos dignos, Dios nos ha llamado, Dios nos ha respetado, nos ha dado un propósito, y a partir de ahora, yo, responsable, voy a pelear para que esto se extienda, para que el reino no se quede en palabras, para no escuchar el discurso desde fuera de mi casa, sino que entre dentro de mi casa y me impulse desde dentro, que sea como una energía que me impulsa a hacer todo lo demás. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, reconocemos que muchas veces somos como Zaqueo. Nuestros padres o la gente que respetamos tienen o tenían expectativas en relación a nosotros que quizá no hemos cumplido. Quizás, Señor, también hemos entrado en un círculo vicioso y hemos entrado en una dinámica empobrecedora que nos esclaviza, que nos aísla, que nos hace estar solos y solas ahí donde estamos. Reconocemos, Señor, que a veces hemos ejercitado esas tipologías denostadas en tu palabra y no nos damos cuenta del daño que hacemos a los demás. Reconocemos que a veces, Señor, solamente pensamos en nosotros mismos, sin importarnos el impacto que tienen nuestras acciones en nuestro prójimo. Reconocemos, Señor, que a veces no nos importa el mundo que has creado y que en ese sentido nos da igual. Pero, Señor, queremos salir de ese círculo. Queremos que tú nos mires como miraste a Zaqueo. Queremos que tú nos mires con esa mirada que es una apelación a reconectar. Con esa mirada que nos dice, yo estoy contigo,
Ahora tú, estate conmigo, estate con los demás. Señor, danos el ánimo, las fuerzas, la visión, la motivación para no caer en el individualismo posesivo, para que no sea el cáncer que envilece y debilita nuestra vida, que no sea el cáncer que envilece y debilita nuestros regímenes políticos, sino que, Señor, que seamos instrumentos para construir algo diferente, algo que se alinea con los valores del reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.